Gracias, Larry y Bob, por dirigirnos en esta mañana en la alabanza. Hoy vamos a intentar terminar el libro de Lucas. Ha sido un viaje emocionante a través de Lucas, pero antes de comenzar vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra y porque no nos has dejado solos en este mundo, sino que has enviado tu Espíritu que da vida a tu palabra en nuestros corazones y nos ayuda a entender. Y Señor, a pesar de que vivimos en tiempos muy difíciles y de muchos retos, Señor, te agradezco que tu palabra está aquí para guiar nuestros caminos, para hacer luz a nuestros pies. Y Señor, hoy estamos reunidos en esta mañana porque confiamos en ti y te alabamos porque tú eres digno. Eres bueno con nosotros de muchas maneras. Señor, ojalá tuviéramos tiempo para contar entre nosotros todas las cosas buenas que tú hiciste por nosotros tan solo en la semana que pasó. Señor, hoy que vamos a estudiar tu palabra, Señor, queremos decirte que dependemos de ti para que tu palabra sea viva en nuestros corazones y que nos ayudes a regocijarnos en lo que vamos a aprender, que tú nos des la fe, Señor, para creer lo que vamos a estudiar hoy. Señor, equípanos y prepáranos para los días que vienen adelante. Y Señor, ministra las necesidades que hay en este lugar, Señor, a tus hijos. Señor, te pido por tu unción, Señor, y por tu bendición, que hables a través de mí. Y Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros, por lo que quieres hacer en esta congregación. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos encontrado mucho material en el Evangelio de Lucas. Y quiero decirles que aquí no termina todo, porque de hecho Lucas escribió también el libro de Hechos. Entonces Lucas es solamente la mitad de lo que Dios quiere hablarnos a través de Lucas. Hoy vamos a llegar a la conclusión de aquello que Jesús enseñó mientras estaba en la tierra, pero el Señor no terminó ahí, porque después empezó la gran comisión cuando el Señor envió su Espíritu Santo sobre su iglesia. Entonces, aquí estamos justamente en la transición entre Lucas y Hechos. Todavía no vamos a estudiar luego Hechos, sino que vamos a estudiar otra cosa. Y no crean que quiero tenerlos en suspenso, no. Vamos a orar para ver si Dios quiere que estudiemos enseguida Hechos. En fin, vamos a empezar nuestro estudio en el verso 36. Vimos en Lucas 24, se nos dio un paralelo de las escenas que tomaron lugar en el día de la resurrección. Y en estas tres escenas que vimos, hay un grupo diferente de seguidores de Jesucristo, a los cuales se les reveló la resurrección de Cristo. Y los tres grupos empezaron en un momento de incredulidad, pero después de haberse convencido de que Jesucristo de hecho había resucitado, los tres respondieron de la misma manera, yendo a decir a los demás acerca de las buenas noticias. La primera escena se llevó a cabo precisamente en la tumba, cuando las mujeres la encontraron vacía y los ángeles se les aparecieron para decirles que Jesús estaba vivo. La segunda escena
Después de que estas mujeres corrieron a decirles a los discípulos las buenas nuevas, vemos la segunda escena, que es en el camino a Emaús. Sus corazones estaban gozosos al escuchar lo que Jesús les venía diciendo en el camino, pero no lo reconocieron. Ellos primero no lo creían y después, cuando supieron las buenas noticias, corrieron a decirles a los demás que Cristo realmente había resucitado. La tercera escena es la que vamos a estudiar hoy, en este capítulo, donde vemos estos discípulos escondidos a puertas cerradas en Jerusalén. Y Jesús les había dicho que fueran a llevar las noticias a todas las naciones, pero en las primeras dos escenas no habían tenido mucho éxito estos testigos para convencer a los demás de que Jesús ya había resucitado. Aquí vamos a descubrir que realmente estos seguidores de Jesucristo todavía no podían creer que Él había resucitado. Así que vamos a analizar la tercera escena. Cristo les dice que vayan a llevar las buenas noticias a las naciones, pero al final de esta escena vamos a ver una cosa especial. Cristo les dice que esperen para recibir un poder especial del Espíritu Santo para que ellos pudieran comunicar el Evangelio a los demás. Y de hecho, 2000 años después de que sucedieron estos hechos, la fe cristiana continúa creciendo a cientos de millones de personas alrededor de la tierra. Nuestra historia de hoy la comenzamos de hecho la semana pasada, en el camino a Emaús, cuando estos seguidores de Jesús reconocieron a Jesús y corrieron a avisar que realmente se les había perecido, que estaba vivo, y corrieron desde Emaús, más o menos 7 millas de camino. Y entonces, cuando iban corriendo, Jesús se le apareció a Pedro, que todavía estaba en Jerusalén. Pedro va y les dice a los discípulos acerca de las buenas noticias, y cuando estaban hablando acerca del encuentro de Pedro, estos dos de Emaús llegan también con sus noticias de que realmente estaba vivo. Pero lo mejor estaba por venir. Vamos a Lucas 24:36. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Imagínense ustedes mismos en este lugar. Están todos emocionados platicando acerca de las apariciones de este Jesús resucitado, cuando de repente, de la nada, aparece Jesús ahí, en medio del grupo. Y lo que lo hace muy remarcable es que, de acuerdo a Juan 2:19, las puertas estaban cerradas. No solo cerradas, sino completamente cerradas, porque tenían miedo de las autoridades judías de que los encontraran. Entonces, leemos aquí en Lucas 24:31 que este cuarto estaba lleno de estos temerosos seguidores de Dios, seguidores temerosos de los judíos, y de repente se les aparece Jesús y les dice: paz a vosotros. Verso 37. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, no tenían concepto de cómo se vería un cuerpo resucitado. Hay mucha teología en este capítulo. Mucho de lo que habíamos estudiado nos lleva a este material que nos habla acerca de algo que no esperaban. Esto es totalmente sobrenatural. Pensaron que estaban viendo un fantasma, un espíritu de Jesús, no un ser humano resucitado, y por eso estaban aterrorizados. Jesús les dice en el verso 38, ¿por qué están turbados? ¿Por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy.
Toquen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Aquí Jesús se da cuenta de que no solo tienen miedo porque esta es una experiencia totalmente nueva que no saben cómo procesar, sino que ve que además tienen dudas en sus corazones. A lo mejor algunos estaban pensando, bueno, tal vez Jesús ni se murió o qué pasó. Tal vez lo que habían visto las mujeres fue nada más una aparición o un espíritu, un fantasma. Y entonces estas dudas estaban en los corazones. Y para convencerlos de que Él no es una aparición espiritual, sino que es su Maestro, su Señor, les enseña las heridas en sus manos, las heridas aquellas que le habían hecho los clavos. Toquen mis huesos, toquen mi carne, porque los espíritus no tienen carne y hueso como yo. Lo que aprendemos de este encuentro es que Jesús realmente había resucitado, no solo como una aparición espiritual, como muchos críticos dicen hoy en día, sino que literalmente y físicamente se levantó de entre la muerte. Su cuerpo glorificado tenía una diferente naturaleza. Esto es muy importante que lo entendamos, porque un día nosotros vamos a tener esta misma clase de cuerpo. Su cuerpo podía pasar por puertas cerradas. No era un cuerpo como el de nosotros, pero aún así tenía carne y hueso, así como los discípulos pudieron ver precisamente las heridas. Pero era un cuerpo que de alguna manera estaba transformado, era cambiado. La Biblia dice que nosotros también tendremos en un abrir y cerrar de ojos cuerpos transformados. Verso 40. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen algo aquí de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió delante de ellos. Todos los discípulos habían escuchado y estaban asombrados. Y entonces el Señor les enseña sus manos y sus pies. Pero ellos todavía no lo creen. Su reacción es una mezcla de incredulidad, de gozo, de emoción. No, es demasiado bueno para ser real. Pero Jesús les enseña que realmente está vivo y por eso les pide algo de comer. Es interesante ver que en el verso 30, en la villa de Emaús, algunas antes, Él decidió hacerse reconocer por sus discípulos durante un tiempo de comida. Y ahora Jesús se revela por completo a sus discípulos también a la hora de comer. ¿Por qué? Porque mientras vemos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la hora de la comida es un tiempo muy bueno para relacionarse. El Señor estuvo aquí con sus discípulos 40 días y 40 noches después de la resurrección. Y durante estos 40 días, Él comió y bebió con ellos. Fíjense lo que dice Pedro. Hechos capítulo 10, verso 40. Aquí se refiere a Jesús, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él estaba ahí comiendo y bebiendo con ellos. Juan, capítulo 21. Vamos un poco más atrás de Lucas. Vamos a Juan.
21:12. Por el mar de Galilea les dijo Jesús: vengan y coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Jesús tomó el pan y les dio. Y también él hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. El Señor le está dando una importante instrucción a Pedro después de la comida. Lo está restaurando después de la negación. La comunión era un momento donde podían estar los hermanos y las hermanas en Cristo, juntándose para comer. Eran tiempos muy buenos espirituales para platicar de las cosas de Dios. Así que cuando nosotros estamos edificando nuestro cuerpo físico con comida, también podemos usar este tiempo para nutrir nuestra vida espiritual. Como iglesia, tenemos que buscar más oportunidades de comer juntos y cultivar el hábito de juntarnos a comer unos con otros para hablar de las cosas de Dios, porque ese es el plan de Dios y ese es el patrón de la iglesia. La Biblia nos enseña que este cuerpo resucitado y glorificado de Jesús es un ejemplo de los primeros frutos acerca del cuerpo que nosotros vamos a tener después del rapto. Aquellos que ya han muerto, cuando suceda el rapto, ellos van a tener un cuerpo muy parecido, como dice 1 Corintios 15. Vamos a tomar un momento para mirar qué es lo que va a suceder, qué es lo que están viendo aquí en este cuerpo de Jesús. Y es muy importante que lo entendamos y también puede ser una inspiración para nosotros saber que un día nosotros vamos a tener esta clase de cuerpo. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer este pasaje de la traducción, de la nueva traducción, porque es más simple. Solamente vamos a leerla. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Qué clase de cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere a cada semilla su propio cuerpo. Verso 42, hablando de la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita con gloria. Nuestro cuerpo se sepulta en debilidad, pero resucita con poder. Se sepulta nuestro cuerpo natural, pero resucita nuestro cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y también hay un cuerpo espiritual. El cuerpo de la resurrección de Cristo era un cuerpo espiritual, pero también tenía su parte física. Verso 46, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego lo espiritual viene. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, pero el segundo hombre es celestial.
Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el hombre celestial, así también son los hombres celestiales. We will someday be like the heavenly man. Verse 51, the heavenly man being Jesus. 51. Verse 51. But let me reveal to you a He aquí wonderful os digo un misterio. We will not No all todos die, dormiremos, but we will all pero be todos seremos transformed. transformados. We're all going to be transformed. Todos vamos a ser transformados con estos It will nuevos happen cuerpos. in a moment, in the blink of an Sucederá eye, en when un the last instante, trumpet en un is abrir y blown. cerrar de For when the ojos, a la trumpet sounds, trompeta those final, who porque have sonará died la will be trompeta, raised to y los live muertos serán forever, resucitados and sin those who are corrupción, y living will nosotros also seremos be transformed. transformados, For our dying porque bodies es must be necesario que este transformed cuerpo into bodies that corruptible will sea never vestido de die. Our incorrupción mortal bodies y must be que esto transformed mortal into sea immortal bodies. vestido de inmortalidad. This will happen at the resurrection. Y esto es lo que va a suceder en la resurrección. O si ustedes están vivos en el día del rapto, eso va a suceder el día del rapto. Nuestro cuerpo va a ser transformado, como dice en 1 Corintios 15. Estos cuerpos pueden aparecer y desaparecer, pasar, atravesar los sólidos. La piedra de la tumba estaba removida solo para que los demás vieran, pero el cuerpo de Cristo había traspasado aquellos envolturas en las que lo habían puesto. También Cristo había aparecido en este lugar sin abrir la puerta. También apareció en Emaús. Fue de Emaús a Jerusalén en un instante. Y nosotros también vamos a poder ir de un lugar a otro sin necesidad de vehículos. También su cuerpo y su carne podía ser tocada. No era solo una aparición espiritual. Él podía comer y beber. Nosotros también vamos a poder comer y beber en nuestros nuevos cuerpos. Y como el cuerpo de Jesús era inmortal, tampoco morirá. Nuestros cuerpos tampoco morirán cuando Él nos dé estos cuerpos nuevos después de la resurrección. Estos cuerpos transformados nos van a servir aquí en la tierra, porque vamos a venir a la tierra otra vez y a reinar en la tierra con Cristo, pero también están diseñados para servirnos en el cielo. Son cuerpos muy especiales, porque los cuerpos que tenemos ahorita solamente son buenos para este cuerpo. No podemos ir a la realidad espiritual, pero los cuerpos que tendremos van a ser buenos para las dos cosas. Muchas veces comparto con la gente que está cerca de la muerte. Les digo, lo mejor está por venir. No miren atrás lo que se queda aquí, no sientan como que están perdiendo algo, sino que lo mejor está por venir. Y me encanta pensar e imaginarme cómo será. Va a ser maravilloso. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo es acerca de mí, es lo que les está diciendo Jesús. Todo su sufrimiento, su muerte, su resurrección, todo estaba predicho por la Biblia y tenía que cumplirse, y fue cumplido. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les abre el entendimiento para que entiendan. Este verso es muy importante. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tiene que suceder para que uno entienda las Escrituras? Vamos a verlo en 1 Corintios, capítulo 2.
Verso 14. La Biblia dice, pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Ese es el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él. El hombre natural no acepta las cosas que son de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Es la incapacidad de creer lo que Cristo ha dicho acerca de su resurrección. No lo pueden creer. Y aquí lo estamos viendo. Ellos no podían creer que Jesucristo había resucitado porque estaban en su entendimiento natural. La versión nueva de la Biblia dice que una persona sin el Espíritu no puede aceptar las cosas que vienen del Espíritu de Dios porque para ellos son locura y no las pueden entender porque solamente se pueden discernir a través del Espíritu. Así que lo que está sucediendo aquí en Lucas capítulo 24 es lo que dicen las Escrituras. Vamos a examinar el mismo relato, pero ahora en voz de Juan. Juan 20, verso 19. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo les envío a ustedes. Cada uno de ellos hablan acerca del Espíritu Santo que han recibido. Vean el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús les sopla, les imparte algo. Tiene un paralelo en Génesis 2:7. Cuando leemos que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces, los discípulos, el día de domingo de resurrección, están físicamente vivos, sí. Ya tienen el aliento de vida. Lo que el Señor les imparte ahora es el Espíritu Santo. Ellos recibieron una nueva vida, la resurrección. Y como resultado de este Espíritu Santo, vamos a ver lo que dice Lucas 24:45. Ellos pudieron comprender las Escrituras. Y es una creencia muy popular entre muchos cristianos que los discípulos no recibieron nada del Espíritu Santo hasta el día del Pentecostés, que fue 50 días después de la resurrección. Pero yo no quiero contender con nadie. Si esa es su convicción, vamos a dejarlo así, pero solamente quiero llamar su atención y lanzarles un reto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque aquí claramente dice que recibieron algo muy significativo. Fue impartido por Jesucristo hacia sus discípulos. Y yo creo que nosotros como cristianos podemos
That's my understanding, my conviction. sentir que nuestra nueva vida The Apostle empezó Paul's precisamente el teaching día on de our la identity with resurrección, Christ indicates that when he died, cuando el Señor murió, nosotros morimos con Él. our lives were placed into Christ. Nuestras It's a teaching from vidas Romans and others of fueron Paul's writing puestas we'll get con into this Cristo morning. But en la when tumba, así como he dice Romanos, rose, pero también dice we're cuando taught that Él when he resucitó, we rose, también and when he was resucitamos con ascended Él. to the right Y hand of the cuando Él Father, we ascendió, ascended with nosotros him and are ascendimos seated con with Él him. y estamos sentados con Él. Our experience Nuestra corresponds experiencia with his experience. corresponde con su experiencia. And there is much evidence that indeed Y the hay disciples' más lives evidencia were de que changed beginning this resurrection Sunday. todo empezó en este domingo de resurrección. Los discípulos no podían entender, pero vamos a ver lo que dice aquí en Lucas 18, verso 31. Jesús, tomando a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. 34. Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. De hecho, ya había pasado la resurrección y todavía no entendían lo que pasó. A pesar de que su cuerpo resucitado estaba allí de pie ante ellos, todavía no podían entenderlo porque lo estaban procesando en su mente natural. Pero en esa noche, cuando Él les sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo, ese espíritu humano natural fue reemplazado por el Espíritu Santo y entonces pudieron ver. Primera de Corintios dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. No las puede comprender porque han de ser discernidas por el Espíritu. Sus mentes entonces pudieron entender. Verso 46 de Lucas 24. Entonces les dijo: que así como fue necesario que Cristo sufriera y se levantara de la muerte al tercer día, era necesario que sucediera así para el arrepentimiento y perdón de pecados. Así como era escrito, así como estaba escrito y así como era necesario. Lo que está escrito en la palabra de Dios necesita suceder. Así está escrito y es necesario que suceda así. Muchas cosas han sido profetizadas acerca de los últimos días y ya han sucedido. ¿Por qué? Porque está escrito así en la Biblia. Hay muchas cosas que están escritas acerca de su segunda venida que ya se han cumplido y hay otras que no, pero sabemos, de seguro sucederán. Porque está escrito, porque ha sido profetizado en la Biblia, porque en la Biblia dice que así va a suceder y porque estuvo profetizado así que sucediera también en la obra misionera de la iglesia en el mundo. Alrededor del mundo mucha gente se ha arrepentido y han recibido el perdón de sus pecados porque está profetizado así en la Biblia. Y eso tenía que suceder. Isaías capítulo 49, verso 6, por ejemplo. Este es un solo ejemplo de muchas cosas
que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Isaiah 49:6, "Indeed, Isaías 49:6. he says, it is too small a thing Dice, that you poca should be cosa my es que tú servant seas mi to siervo raise up the para tribes levantar a of las Jacob tribus de and to Israel y restore restaurar a the los preserved sobrevivientes ones de of Israel. Israel. I will Yo te also pondré go como in you luz as a light para to las the naciones, Gentiles, that you should a be fin my de que seas mi salvation to the salvación hasta el ends of extremo the de la earth." tierra. The Great Commission of the New La gran Testament comisión is del Nuevo necessary Testamento es because it's necesaria prophesied in porque the está Old profetizada en el Testament. Antiguo And thus it is Testamento. continuing Y to por happen eso as the sigue Spirit sucediendo, of God así brings como el His word Espíritu to Santo de pass. The Dios power of the Word of God. What lo is hace que written suceda, cannot fail, it must porque las cosas que están escritas no pueden fallar, van a suceder. That should give us all hope. Y eso nos debe dar a todos nosotros esperanza y confianza, At crazy days around us to be able porque to estamos look viviendo días muy locos, and pero estamos viendo que se está cumpliendo la palabra y nosotros tenemos explicación de lo que está sucediendo how's it going to all unfold? y cómo va a suceder todo lo demás. Todo tiene que suceder como fue escrito. Esa es nuestra esperanza. Verse 48. Verso "And you are 48. witnesses of these things. Behold, I send the promise of my Y Father vosotros sois upon testigos you. de estas But cosas. tarry He in the aquí yo city of enviaré Jerusalem until el you are cumplimiento de endued la with promesa de power mi from on Padre high." sobre vosotros. So the disciples Pero have been quedaos. enabled by the Holy Spirit Estos to understand the things of God, discípulos se habían but they quedado need ahí, something more than spiritual pero insight necesitaban to be able to algo más effectively para que witness. pudieran They also ser need the testigos. power of the Ellos Holy Spirit, necesitaban which el poder del Espíritu promise Santo would come upon them, que había sido prometido que later on. vendría It actually sobre happened ellos, 50 days later on the day que of sucedió Pentecost. precisamente en el día del Jesus Pentecostés, called it the 50 días promise después of de his la Father. resurrección. Peter quoted this promise of the Father given through the prophet Joel, that God's Spirit would be poured out on young and old, Y men esto and sigue women, precisamente servants al and pie de free, la and letra they la would prophesy. profecía That que is, se había they would dado speak a en message in Isaías, the que power of the muchas Holy personas, Spirit. They would padres, speak a hijos, message from jóvenes, God in the ancianos, power of iban a His Spirit. hablar de la palabra de Dios en el And poder Jesus del told them to Espíritu wait in Santo. Y Jerusalem Jesús for les the dice que power to esperen witness before they en go to the Jerusalén para que nations. este poder llegue sobre ellos y puedan ser testigos a las naciones. Ellos necesitaban la vida del Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Para testificar, Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, Él no ejercitó sus poderes como Dios, sino que Él siempre estuvo en la tierra trabajando, obrando bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús no empezó su enseñanza y su ministerio hasta que Él recibió el poder del Espíritu Santo. A pesar de que el Espíritu Santo vivía dentro de Él, Él tenía todo ese poder y sin embargo no lo usó como Él quería, sino como el Espíritu le dirigía. Él sometió su voluntad al Señor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ceder nuestra voluntad a la del Señor. Y aquí vemos un lapso de 40 días entre el verso 49 y el verso 50. Un tiempo en el cual Jesús se juntó con sus discípulos varias veces. Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Durante estos 40 días, Jesús les enseñó prueba después de otra, una detrás de otra, por 40 días para que ellos vieran. Y al final les da las últimas instrucciones a sus discípulos antes de regresar al cielo.
Y, Acts chapter 1, verse y esto se cuenta precisamente en Luke chapter 24, la verse segunda 50. parte de Lucas, que es el libro de We're gonna Hechos. make it to the end. Vamos a terminar ya con Lucas. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands. Entonces se los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Jesús en su cuerpo físico fue al cielo y ahí está en el cielo, en su cuerpo físico. Esta es una demostración para todos nosotros, que un día nosotros también vamos a recibir un cuerpo transformado y glorificado y vamos a ir al cielo con este cuerpo para estar con Él. Y un día vamos a regresar con Él y reinar con Él en esta tierra. Ahora, hay muchos lugares en esta tierra que a mí me gustaría conocer y no se puede porque no tienes el tiempo para ir a todos esos lugares. Pero un día, cuando regresemos en estos cuerpos glorificados, podremos ir de aquí para allá en un instante y podemos conocer todo eso que hoy no podemos ver. Verso 52. Después de haberle adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Algo sucedió en sus corazones. Ya no eran los mismos. Amén. Jesús los había dejado, pero ellos estaban llenos de gozo y de alabanza. Y estas son las características de un hijo nacido de nuevo. Un hijo de Dios nacido de nuevo está lleno de alabanza y de adoración. Y qué contraste con estos mismos discípulos 3 días después de la crucifixión, cuando estaban separados de Jesús y no tenían el Espíritu de Dios y no podían entender, no tenían fe en las Escrituras y estaban todos deprimidos. Y ahora Jesús se fue otra vez, pero ahora están llenos de gozo y tienen fe y están viviendo. ¿Qué les pasó? ¿Cuál es la diferencia? Algo les sucedió cuando Jesús les sopló y les dijo, reciban el Espíritu. Cristo mismo dejó su Espíritu con ellos y esto hizo toda la diferencia. En el Evangelio de Mateo nos habla acerca de esta gran comisión. Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta expresión, yo estoy con ustedes, es algo que no cambia. Su presencia nunca nos será quitada. Él nos está diciendo, voy a estar con ustedes siempre. Pero ¿cómo les puedo decir, voy a estar con ustedes si se va al cielo? Porque sopló sobre ellos y les dijo, reciban mi Espíritu Santo. Y entonces dejó su Espíritu con ellos, no los dejó solos. Hermanos y hermanas, nosotros no estamos solos. Jesús está llevando a cabo la gran comisión. Todavía no termina. Y todo lo que tenemos que hacer no es a nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos este poder de lo alto. Y el mismo Espíritu que obró en Jesucristo es el mismo que obra en ti y en mí hoy en día. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? No hay palabras, Señor, para agradecer completamente por todo lo que tú has hecho. No podemos entender todo lo que has hecho por nosotros, pero tú nos das luz para entender y revelarnos lo que necesitamos saber. Y te pido, Señor, que nuestros ojos estén fijos en Cristo. Y aunque no entendamos todos los detalles, te pido, Señor, que podamos recordar siempre que no estamos solos, que nos has dejado tu Espíritu y que ese mismo Espíritu que te levantó de los muertos vive dentro de nosotros y traerá vida
a nuestros cuerpos And that mortales. same Spirit that Ese mismo empowered Espíritu you que te dio el poder to preach para and to heal predicar, para and to deliver sanar, from para librar de spiritual bondage lives ataduras in us and espirituales. works Ese through mismo us. poder vive dentro de nosotros It will empower us. y nos It va a dar will el poder. empower us Tú nos vas a dar el poder become like you para ser como tú, in word, in the deed, en character, palabra, and en ministry. obra, en carácter, en ministerio. Lord, for you lived on earth as a man. Señor, porque tú viviste en esta tierra You were como God, hombre. and we will never be God. But you became a Tú eras man. Dios, pero no te aferraste a ello. Viniste como hombre a modelar una vida You did not humana. exercise your No, rights as no God ejercitaste when you tus were here on derechos this como earth, but you Dios cuando lived estuviste as en a la man tierra, sino to que viviste show como us hombre para how we are to mostrarnos live. cómo debemos de vivir. And Lord, you made it clear at the end that we cannot believe Y Señor, apart from the enabling of your dejaste Spirit. claro que no podemos vivir sin tu Espíritu, no podemos cambiar si tú no nos transformas con tu Espíritu Santo, y no podemos dar nueva vida a otros con el Evangelio si no tenemos tu poder. Porque separados de ti, Señor, nada somos. Pero Señor, yo te doy gracias porque no nos has dejado solos, que el mismo Espíritu que te dio el poder a ti, que te motivó a ti, que habló a través de ti, ese mismo Espíritu tú nos los has dado. Te pido, Señor, que nos libres de malentendidos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender quiénes somos como hijos tuyos. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo. Líbranos de pensar tontamente que separados de ti podemos hacer algo. Te pido, Señor, que le des fuerza a tu Espíritu en el poder que tú tienes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que no sea solo una lección de historia, sino que sea algo que nos inspire, que nos motive y que nos ayude a reconocer que así es como tú quieres que nosotros vivamos. Y Señor, esto nos revela cómo vamos a vivir en el futuro. Y así queremos ser, Señor, como tú. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.